El pesado olor a pólvora quemada se mezcla con el hedor dulzón de las entrañas de caballos destripados. Una densa niebla otoñal se arrastra por los campos pisoteados, ocultando misericordiosamente la magnitud del desastre. ¿Cuánto pesa un error geopolítico? A veces pesa exactamente lo mismo que la cabeza cortada de un comandante en jefe, arrojada como un melón podrido a los pies de un joven arrogante sentado en el trono. ¿Qué sentirían ustedes al encontrarse en esta tierra empapada de sangre, sabiendo que su comandante ha muerto y que el imperio los ha abandonado a su suerte? Hacia finales del año 1620, las estepas moldavas se habían convertido en una fosa común gigante. Los campos de Secora están generosamente abonados con la carne de los húsares alados y los infantes de la mancomunidad polaco-lituana. Impacto, ruptura, pánico. La apisonadora de acero turca acaba de aplastar sin piedad las ambiciones polacas. El gran hetman de la corona, Stanislao Sołkiewski, un ícono viviente, el hombre que tomó Moscú, ha muerto. Su cabeza canosa, clavada en una pica, es enviada a Estambul como un lúgubre trofeo para el sultán Osmán II. Lo que queda del ejército ha sido pisoteado, encadenado o se pudre en trincheras húmedas. Estás tirado en este lodo helado. El aire escapa con un silbido de tu pulmón perforado. El frío trepa lentamente desde tus pies entumecidos hacia el pecho. La bota pesada de alguien, reforzada con hierro, pisa tu mano rompiendo los huesos, pero ya no tienes fuerzas para gritar. Miras al cielo gris, comprendiendo el absurdo absoluto de tu muerte. No eres más que una cifra tachada en un informe que pronto llegará al escritorio pulido del rey. Mientras en una orilla del Dniester se asentaba el polvo sangriento, a 1000 kilómetros al norte, en los cálidos salones de Varsovia, se gestaba una tormenta muy distinta. Una tormenta de terror burocrático. Ese mismo miedo animal y paralizante que se apodera de los hombres vestidos con jubones de terciopelo cuando comprenden que no hay nadie que los proteja de los verdaderos carniceros. El Sejm hervía como un avispero alborotado. Los magnates, que hasta ayer se repartían cargos y tierras, ahora se desgañitaban acusándose mutuamente de la catástrofe. El rasgueo de las plumas de ganso sobre el pergamino sonaba como el rechinar de los dientes de una sierra. El rey Segismundo III Vasa se aferraba a los reposabrazos del trono hasta que sus nudillos blanquearon, mirando al vacío. La maquinaria burocrática crujía, ahogándose en su propia impotencia e intentando detener la muerte inminente con decretos de papel. La frontera sur ha sido borrada por completo. El camino hacia el corazón de Europa está totalmente libre. El enorme imperio otomano olía el miedo y ya concentraba fuerzas colosales para el golpe final. Las decisiones se toman en medio de la histeria. Las reuniones duran noches enteras, a la luz de velas que se derriten, en el aire viciado de salones cerrados. Es urgente encontrar un tapón para esa brecha abierta. Se necesita un escudo capaz de resistir el embate de ariete del imperio. Se necesita un hombre al que no importe arrojar a la picadora de carne para salvar la corona. Y lo encuentran. ¿A quién envía la élite aterrorizada para detener a la mayor maquinaria militar de su tiempo? ¿A un estratega sano y lleno de energía? ¿A un héroe en su mejor momento? No. Eligen a un muerto. Jan Karol Chodkiewicz, un anciano decrépito, un legendario comandante cuyo cuerpo está siendo consumido desde adentro por una enfermedad terminal. Los mensajeros reales irrumpen en sus aposentos en plena noche. Literalmente sacan de la cama al hetman que se apaga. Una tos seca le desgarra el pecho, dejando manchas rojas en el pañuelo. Sus manos tiemblan por el agotamiento. Pero la orden del monarca no admite réplicas. Le entregan la masa de hetman, que en ese momento se parece más a una pesada cruz funeraria. El cinismo del poder absoluto no conoce límites. Aquellos que se esconden tras los muros de piedra de los palacios siempre están dispuestos a pagar generosamente sus errores geopolíticos con sangre ajena, especialmente si esa sangre está a punto de secarse de todos modos. Envían al viejo al matadero para ganar tiempo. Los impuestos de emergencia se les arrancan a los campesinos con una crueldad implacable. Las aldeas se vacían ante los ojos de todos. Las forjas trabajan las 24 horas, forjando monótonamente acero para soldados, de los cuales 9 de cada 10 no volverán a casa. Toda Europa observa con horror gélido las convulsiones de la mancomunidad. La Santa Sede, presa del pánico,
Envía oraciones y cofres de oro, comprendiendo claramente que si cae esta frontera inestable, los almoédanos llamarán a la oración en las plazas de Viena y Roma. Esto no es una preparación organizada para la guerra, es la arquitectura de la desesperación total. Como escribió uno de los diplomáticos de aquellos eventos, trazando líneas de tinta con mano temblorosa. La muerte ya estaba a nuestra puerta, y no había en la capital hombre cuya mente no se hubiera nublado ante el presentimiento del fin. Palabras empapadas de desesperanza. Los políticos en Varsovia lo entendían. Desde el sur no se aproximaba simplemente un ejército enemigo, se aproximaba un desastre natural capaz de aplastar continentes. El enfermo Chodkiewicz monta su caballo de guerra con dificultad. Cada movimiento le provoca un dolor agudo en las articulaciones. Su ejército, reunido a toda prisa, comienza una penosa marcha hacia el sur, hacia las orillas del Dniester. En sus filas no hay bravuconería festiva ni ansias de gloria. Solo la determinación sombría y silenciosa de hombres que caminan hacia el patíbulo. Marchan hacia donde la tierra aún no se ha secado de la sangre de sus predecesores. Un golpe de tambor. Un paso. Otro paso. El chirrido de las pesadas ruedas de los carromatos se funde con la tos desgarradora del viejo comandante. Los polacos trazaban febrilmente planes de defensa, construían frágiles esperanzas de ayuda de sus aliados y enviaban despachos desesperados a los cosacos de Zaporofia. Pero todas esas intrigas de papel y los apresurados cálculos tácticos parecían motas de polvo ridículas frente a lo que ya se alzaba en el horizonte. Mientras el anciano moribundo y condenado guiaba a sus regimientos hacia el río helado, a miles de kilómetros de allí, las puertas de hierro del Palacio de Estambul se abrían de par en par con estruendo, dejando salir la marcha imperial de la ambición. El sultán ansiaba reducir Europa a cenizas. Las pesadas puertas de hierro del Palacio de Topkapi se abren con un chirrido ensordecedor. Estambul se asfixia bajo el polvo fino y el calor primaveral. La primavera de 1621 no trae el florecimiento de los jardines, sino el frío estrépito del acero de las armas. A la plaza pavimentada con mármol blanco sale lentamente un jovenzuelo de 17 años. Seda costosa, arneses de oro pesado, una mirada fría y altiva. El sultán Osmán II no es solo un gobernante, es una deidad viviente para millones. El joven ha decidido firmemente superar la gloria militar de sus antepasados. El sueño ardiente del dominio mundial pulsa con furia en su sangre joven. Ese sueño exige que ríos de sangre ajena se derramen de inmediato. Se da una orden breve. El enorme imperio se pone en movimiento de un salto. No es solo una movilización, es un desplazamiento tectónico de masas humanas incalculables. La maquinaria de guerra pone en marcha sus engranajes gigantescos y despiadados. 200.000 hombres armados convergen desde todos los rincones de 3 continentes. Asia, la calurosa África y la sumisa Europa entregan a sus hijos sin rechistar. Infantería pesada, caballería ligera, zapadores expertos, miles de esclavos. Un río humano interminable se extiende a lo largo de cientos de kilómetros agotadores. El sol se refleja en decenas de miles de lanzas afiladas, cegando a los observadores ocasionales. La tierra literalmente retumba. El estruendo rítmico de cientos de miles de pies se funde en un solo clamor. Un golpe, un paso. Es el sordo rugido de un terremoto que se avecina, pero un ejército gigante es una bestia increíblemente voraz. Hay que alimentar 200.000 gargantas curtidas cada bendito día. Esto es solo el comienzo de la matemática implacable de la muerte inminente. Añadan a estas cifras 100.000 caballos de guerra, decenas de miles de camellos resistentes, enormes elefantes de guerra, cuyas pisadas hunden instantáneamente los caminos convirtiéndolos en polvo. La logística de esta campaña asombra la imaginación y, de paso, destroza miles de destinos. Provincias ricas son saqueadas hasta los cimientos solo para asegurar el paso de la apisonadora imperial. Las monedas de oro caen ruidosamente en los bolsillos de los intendentes. El precio real de la ambición se paga con el sudor sangriento y las espaldas rotas de los simples campesinos. Eres un simple arriero de bueyes de la polvorienta Anatolia. Tu carreta está cargada hasta el tope con sacos de mijo seco. El sol feroz te quema la espalda sin piedad. El polvo del camino te tapona la nariz, cruje entre tus dientes, convirtiendo la saliva en un lodo amargo. Tu viejo buey tropieza de repente,
cae sobre sus rodillas destrozadas y lanza un ronquido prolongado. Desesperado, lo golpeas con el látigo de cuero. Tus manos, llenas de ampollas reventadas, sangran. Por detrás, la caballería de élite presiona como un muro denso. Un latigazo ajeno restalla contra tu espalda encorvada. Un genízaro enfurecido grita con fuerza, exigiendo que despejes el camino. Tiras del animal que gime sujetándolo por los cuernos. Es inútil. Degüellan al buey de un solo tajo de sable. Tu carreta, junto con el grano, es arrojada a la cuneta. Ya no le sirves absolutamente a nadie. El gran imperio pasa por encima de ti con indiferencia y sigue su marcha. La ciega arrogancia imperial nubla por completo la razón. En enormes carpas, ricamente bordadas en oro puro, los comandantes beben sorbete helado sin prisa. Se reparten con avidez tierras que aún no han sido conquistadas. Como escribió presuntuosamente un cronista otomano de la época, mirando con admiración las filas de carpas, el mismo Alá guiaba invisiblemente a nuestro glorioso ejército, y no había en el mundo fuerza capaz de resistir ni una hora ante la justa ira del Señor de los creyentes, cuyos enemigos no son más que insignificantes mosquitos. Las palabras pomposas sonaban como una sentencia de muerte. Nadie discute tácticas complejas de asedio. Los generales solo debaten seriamente cuántos días tomará el saqueo de la lejana Varsovia. El joven sultán está absolutamente seguro. Los cobardes enemigos huirán despavoridos con solo ver sus estandartes. Pero la dura geometría de la tierra ajena dicta obstinadamente sus propias reglas. La soberbia choca a toda velocidad contra la física más básica. Sucede lo inevitable. Las lluvias prolongadas convierten rápidamente los caminos destrozados de los Balcanes en un pantano intransitable. Los enormes cañones de bronce, capaces de perforar fácilmente muros de piedra, se hunden irremediablemente en el lodo pegajoso. Los radios de madera de las ruedas crujen de forma amenazante. Miles de esclavos exhaustos se uncen a las cuerdas en lugar de los bueyes muertos. La velocidad de la marcha cae catastróficamente. La brillante fachada de la grandiosa campaña muestra su primera grieta, apenas perceptible por ahora, pero fatal. La compleja cadena se tensa hasta un límite peligroso. El suministro cuidadosamente planeado sufre un fallo grave. La maquinaria militar perfecta comienza a devorarse a sí misma lentamente, mucho antes de encontrarse con el enemigo real. Sin embargo, esta mole es demasiado grande para detenerse. Avanza con terquedad. Deja tras de sí una franja muerta y calcinada de decenas de kilómetros de ancho. El lujo deslumbrante de la carpa del sultán contrasta brutalmente con la disentería, que ya empieza a diezmar silenciosamente a la retaguardia que se queda atrás. El imperio, por principio, no nota sus primeras pérdidas. Lleva la muerte a otros con seguridad. No sospecha en absoluto que la muerte feroz ya ha salido a su encuentro hace tiempo. Unos reunían un ejército para un desfile de vanidad. Otros, mientras tanto, cavaban la tierra helada esperando el final. Pero la terquedad fanática siempre les sale más cara a los gobernantes que el oro. La apisonadora de acero se aproximaba inexorablemente a la curva cerrada del río Dniester, hacia un pequeño pueblo cuyo nombre pronto se convertiría en sinónimo eterno de una carnicería absoluta, hacia Jotín. Jotín recibió el ejército condenado con un viento helado. El olor a agua de río podrida penetraba profundamente bajo el paño de los uniformes de los soldados. La vieja fortaleza de piedra se alzaba sombría en la orilla escarpada del Dniester, demasiado pequeña, absolutamente vulnerable para contener a una legión imperial. El comandante enfermo baja pesadamente de su caballo. Sus articulaciones crujen dolorosamente. Su respiración se quiebra en una tos seca. Mira largamente los muros altos, pero completamente inútiles. Comprende una verdad simple y cruel. La piedra nunca salvará de 200.000 sables enemigos. Solo la tierra puede salvar. La tierra moldava, escasa y dura, que los soldados cansados tendrán que arrancar con sus manos desnudas y azadones sin filo. Comienza la construcción forzada de la mayor trampa del siglo. Esta trampa colosal ya no se parece a un campamento militar convencional. Se transforma rápidamente en una emboscada gigante y palpitante. Se levanta un laberinto de muerte mugrienta de 8 kilómetros. Caballeros de élite y simples mercenarios arrojan sus picas a un lado con indiferencia. Toman palas pesadas. La orden es clarísima.
Cavar. Cavar profundo. Cavar como si estuvieras cavando con terquedad tu propia tumba. El lodo espeso se mete instantáneamente en los poros. Las ampollas sangrientas revientan con un chasquido sonoro contra los mangos de madera. Chodkiewicz, ardiendo de fiebre, traza maniáticamente fórmulas matemáticas de asesinato masivo. Las largas trincheras se curvan en zigzags letales. El cálculo es frío, nada de ángulos rectos. El enemigo que avance debe quedar atrapado irremediablemente en el fuego cruzado. Profundos fosos de lobo se ocultan cuidadosamente bajo una fina capa de césped cortado. Estacas afiladas se clavan sin piedad en el fondo fangoso de los fosos. Ante sus ojos nace la arquitectura de la negación absoluta de la caballería. Para detener a cualquier caballería, se requirieron esfuerzos sobrehumanos. Tras 3 semanas de un trabajo que volvía loco a cualquiera, la llanura cambia irreversiblemente su relieve natural. El pensamiento de ingeniería demencial somete por completo al paisaje. Ahora no es un campo llano para nobles duelos de caballeros, es un rayador colosal para desintegrar a la élite imperial. Pero una enorme brecha abierta permanece en la unión de los densos bosques y las nuevas fortificaciones. El flanco derecho está terriblemente vacío. Como escribió con desesperación un cronista de aquellos días terribles, levantamos muros inexpugnables con nuestra propia carne, pero dejamos las puertas abiertas de par en par para el diablo. El viejo hetman mira con inquietud el horizonte oscurecido. El tiempo precioso se escapa rápidamente entre sus dedos. Sin refuerzos inmediatos, toda esta fortaleza de tierra no será más que una fosa común bellamente diseñada. La esperanza pende de un hilo increíblemente fino. Ese hilo no se rompe. Comienza a vibrar levemente por el pesado galope de los caballos. 40.000 guerreros curtidos salen de los densos bosques como una sombra silenciosa. Los cosacos de Zaporofia. El hetman Petro Sahaidachny guía a su imponente ejército en silencio, sin redoble de tambores. Fluyen por las hondonadas como acero líquido fundido, llenando instantáneamente las brechas vacías en la defensa. Sahaidachny evalúa la situación con la mirada penetrante de un depredador. Ve de inmediato el eslabón más débil del plan general. Las hachas resuenan, los soldados talan con furia troncos de árboles centenarios. Arman macizos carromatos de roble. La caballería ligera del presuntuoso sultán se estrellará inevitablemente contra el muro de madera móvil del campamento cosaco. Los flancos están cerrados a cal y canto. La trampa titánica se ha cerrado con un estrépito metálico. Dentro de esta trampa cerrada, estás de pie con el barro hasta las rodillas. Tus dedos entumecidos se aferran con fuerza al mango liso de la pala. Tu espalda destrozada duele continuamente. A tu lado, respira con dificultad otro campesino igual de exhausto. No eres un político, ni un estratega brillante. Eres simplemente un recurso barato para el banquete lujoso de otro. Pero justo ahora, estás construyendo con tus propias manos una parrilla gigante para aquellos que vienen a matarte. El miedo animal a la muerte cede paso gradualmente a una rabia sorda y primitiva. Cada terrón de tierra arrojado al parapeto es una hora más ganada para tu vida insignificante. Escupes con saña en tus palmas despellejadas. Vuelves a clavar con fuerza la punta oxidada de la pala en el suelo rebelde. Ese suelo rebelde comienza de repente a vibrar levemente. El temblor físico se transmite claramente a través de las suelas delgadas de tus botas destrozadas. Un estruendo sordo aumenta inexorablemente cada segundo. Los terraplenes de tierra cuidadosamente levantados parecen de pronto ridículamente frágiles. El enorme ejército otomano, que no conoce la derrota, ya no se vislumbra en el horizonte lejano. Está aquí. 200.000 soldados armados hasta los dientes se despliegan densamente en las colinas circundantes, oscureciendo literalmente el firmamento. Un mar infinito de carpas coloridas cubre rápidamente todas las elevaciones. El brillo cegador de decenas de miles de hojas de acero hiere los ojos de los defensores de las trincheras mugrientas. La maquinaria de matar imperial, perfectamente calibrada, mira con desprecio este miserable laberinto de tierra. Miran este laberinto con una arrogancia y un asco inocultables. Los presuntuosos comandantes del sultán solo ven abajo a un montón de muertos de hambre aterrorizados. El joven monarca, embriagado por su propia impunidad absoluta, ordena tocar de inmediato el ataque general. ¿Para qué perder semanas en un asedio metódico y aburrido, si se puede simplemente aplastar a estos topos con la masa?
La ciega soberbia imperial anula por completo el juicio frío. Piensan sinceramente que será un ligero calentamiento matutino. Nadie en el brillante séquito ha comprendido aún la paradoja principal de la picadora de carne que se avecina. Unos construían ingenuamente altas torres para contener la muerte inevitable. Otros forjaban orgullosamente espadas para traerla, pero siempre vence aquel que no teme mezclarse con el lodo. Una lluvia de plomo severa ya está cargada en los cañones fríos de los mosquetes cosacos. Esa lluvia de plomo no se hizo esperar. El rugido ensordecedor de los gigantescos cuernos de guerra, que calaba hasta los huesos, rompió de repente el gélido silencio de la mañana. La élite imperial de los otomanos avanzó al ataque como si salieran a un ligero paseo de desfile por las calles de una capital sumisa. Los genízaros. Una maquinaria militar impecable, pulida hasta el brillo. Una infantería adiestrada que por generaciones no conoció la amargura de la derrota. Caminaban en filas cerradas, matemáticamente precisas, con sus cabezas rapadas en alto, absolutamente seguros de su invencibilidad. Sus costosos estandartes de seda ondeaban con orgullo en el frío viento otoñal. Su feroz grito de guerra debía poner en fuga a los miserables defensores, antes incluso de que brillara el primer acero. Pero no hubo pánico en los parapetos. Solo hubo una burla cosaca, fría y calculadora. Esa burla insultante se materializó en forma de una valla de madera deforme y completamente empapada de lodo. El famoso tabor cosaco. Una fortaleza de campaña móvil, toscamente armada con pesados carromatos de roble, sujetos firmemente con macizas cadenas de hierro. Nada de arquitectura refinada, nada de pompa imperial. Solo la pragmática seca de la supervivencia. Tras esos carromatos, en un muro denso e invisible, estaban hombres con rostros curtidos y ennegrecidos por la pólvora, a quienes les importaba un bledo el linaje antiguo de los atacantes. La disciplina estricta chocó de frente contra el frío cálculo matemático. Los otomanos se lanzaron con un rugido feroz contra los carromatos del convoy con los yatafanes en alto. Esperaban sinceramente la habitual carnicería cuerpo a cuerpo. Esperaban un combate cercano honesto, donde siempre vence la superioridad numérica y la fuerza bruta. Pero lo que recibieron fue una cadena de montaje de muerte mecanizada. ¡Fuego! El estruendo monstruoso de miles de mosquetes golpeó simultáneamente los tímpanos, haciendo estremecer la tierra misma. Un humo blanco, denso y asfixiante, ocultó instantáneamente a los defensores. El plomo al rojo vivo no verifica la nobleza del linaje. No mira las armaduras costosas. Simplemente rompe los huesos de forma metódica. Las primeras filas de la élite atacante se desplomaron sobre el suelo mugriento, como si hubieran sido cegadas de golpe por una guadaña gigante e invisible. La siguiente fila que corría tropezó de lleno con los cadáveres frescos de sus compañeros. Y en ese instante estalló otra descarga. Un fuego continuo, constante, palpitante. Los apórogos disparaban prácticamente a quemarropa. Una fila hace un disparo sincrónico, da un paso atrás. La segunda ocupa instantáneamente su lugar en las aspilleras, mientras la tercera introduce febrilmente la pólvora en los cañones calientes. Un metrónomo de carnicería, perfecto y letal. Impacto, paso, carga, impacto. En este momento eres un genízaro joven y fuerte, educado desde la infancia para las grandes conquistas. Tu pesado yatafán brilla amenazante a través de la niebla desgarrada, pero ni siquiera tienes tiempo de levantar el brazo para golpear. De repente todo tu mundo se colapsa en un solo destello cegador. El estruendo ensordecedor te deja los oídos taponados para siempre. Un impacto sordo e insoportablemente caliente atraviesa tu cota de malla con la misma facilidad que un pergamino fino. El aire abandona tus pulmones perforados para siempre con un silbido ronco. Caes pesadamente en un charco viscoso y revuelto, tragando espasmódicamente el lodo helado del otoño. Tus ojos se quedan vidriosos rápidamente, mientras sobre ti, hundiendo tu cuerpo en la tierra con sus botas reforzadas, ya corre con un aullido aterrador la siguiente oleada de condenados a muerte. Y en tu último segundo comprendes con horror. Esto no es una batalla entre dos ejércitos, es la eliminación industrial de fuerza viva. Esta aniquilación metódica continuó sin tregua durante varias horas interminables. El estupor del mando turco fue verdaderamente paralizante. ¿Cómo era esto posible? Sus mejores guerreros de élite, el orgullo del gran sultán,
cubrían la tierra sin gloria frente a un puñado de carretas mugrientas. Se estrellaban una y otra vez contra el parapeto de madera, como olas blandas contra un acantilado de granito, dejando tras de sí solo los gemidos de los moribundos. El cinismo burocrático de la aritmética del sitio comenzó su cruel conteo. Miles de vidas humanas invaluables se convirtieron en estadísticas secas e inútiles en apenas los primeros 60 minutos de contacto directo. El joven monarca, de pie en una colina alta y segura, observaba con rabia impotente cómo su ejército invencible se hundía en una telaraña de plomo. La pausa repentina parecía aún más aterradora que el cañoneo continuo. El humo gris de la pólvora se disipaba perezosamente sobre el campo. Los otomanos vacilaron y retrocedieron. El suelo frente al campamento cosaco estaba cubierto por una alfombra abigarrada de telas costosas y cuerpos inmóviles. El orgullo ciego chocó de frente contra un muro banal de plomo y perdió vergonzosamente su primer asalto. Pero esto fue solo una dolorosa mordida de prueba de la trampa. La súbita conciencia de su propia impotencia enfureció al sultán al instante. ¿Cómo se atrevían estos bárbaros sucios a desafiar tan descaradamente al mismísimo representante de Dios? El error monstruoso del joven líder se volvió irreversible en ese momento. En lugar de reagrupar sus tropas con sangre fría, se entregó por completo a su amor propio herido. La ira desplazó definitivamente a la táctica militar. Como comentó burlonamente uno de los mercenarios supervivientes, sacudiendo la ceniza de su pipa, pensaron que venían de caza, pero olvidaron preguntar quién era realmente la presa. En un ataque de furia ciega, el gobernante ordenó lanzar de inmediato absolutamente todas las reservas contra las fortificaciones de madera. Ya no era un simple intento de tantear los flancos, era una decisión loca y fanática de ahogar al obstinado enemigo en una masa de carne viva y palpitante. La enorme bestia otomana se lamió apresuradamente sus primeras y terribles heridas y se levantó con un rugido sanguinario en toda su estatura gigantesca. Estaban decididos a lavar esa deshonra matutina a cualquier precio, sin darse cuenta de que en el centro de la defensa les esperaba una sorpresa aún más aterradora. Cientos de cañones hicieron sangrar al imperio, pero para quebrar definitivamente su voluntad, se necesitaba un verdadero martillo de acero. Ese martillo de acero ya estaba suspendido sobre el campo de batalla. El sultán Osmán II se asfixiaba de humillación. Su hermoso rostro estaba deformado por una máscara de rabia ciega. El soberano de medio mundo simplemente no podía aceptar la derrota ante un puñado de rebeldes obstinados. Dio la orden más cruel de esta maldita campaña. Absolutamente todos avanzaron. Una ola humana continua se lanzó sobre los terraplenes. Los tambores batían sin parar. Ese estruendo continuo y monótono desquiciaba a cualquiera. Los otomanos corrían directamente sobre los cadáveres de sus camaradas caídos. Colmaban físicamente los fosos profundos con sus propios cuerpos. Los soldados construían puentes de muertos. Era una táctica atroz de agotamiento total. Carne viva y blanda contra plomo al rojo vivo. El plomo realmente se derretía. Los mosquetes cosacos y polacos se calentaban al rojo vivo. Los soldados orinaban sobre los cañones ardientes para enfriarlos rápido. El vapor acre se mezclaba con el espeso humo de la pólvora. No había forma de respirar. Los defensores disparaban casi a ciegas. Era imposible fallar contra ese muro móvil continuo. Pero la infantería otomana seguía subiendo con terquedad. Como registró impasible un cronista otomano de aquellos eventos, nuestros guerreros avanzaban. Era como si se apresuraran a un banquete festivo. No notaban las copas llenas de muerte. Detrás de esa bella retórica oriental se escondía una realidad espantosa. Miles de personas eran simplemente trituradas en una masa sangrienta por el amor propio herido de un adolescente. Después de 8 horas de carnicería continua, la defensa sufrió una grieta crítica. La matemática hizo lo suyo. Los defensores simplemente se quedaron sin fuerzas. Los brazos sufrían calambres severos. La pólvora estaba por agotarse. Las unidades de élite turcas rompieron repentinamente el sector central. Los afilados yataganes brillaron directamente en las trincheras. La línea del frente comenzó a doblarse peligrosamente hacia el interior del campamento. Surgió la amenaza real de la aniquilación total de la defensa. Fue ese momento terrible en que el azar podía decidir el destino de estados enteros. Imagínate en el fondo de esa trinchera resbaladiza. Eres un simple infante polaco. Tu larga pica se rompió hace tiempo.
Tu cara está empapada del sudor de otros. Un genízaro enorme salta directamente sobre ti desde arriba. En su mano brilla el acero curvo. Levantas lentamente el trozo de madera que te queda. Comprendes algo simple, es el final absoluto. Esperas con resignación el golpe fatal. Cierras tus ojos cansados. Y de repente, escuchas un sonido muy extraño. No es un grito de dolor. No es un disparo fuerte. Es un susurro aterrador que crece velozmente, como si una bandada gigante de aves de rapiña cayera directamente desde los cielos grises. Ese sonido extraño hace que el soldado turco se gire por un segundo. Ese breve segundo te salva la vida. No eran aves las que susurraban. Eran las famosas alas de madera a la espalda de la caballería pesada. El viejo hetman Chodkiewicz esperó pacientemente el momento ideal. Observó con sangre fría el combate cuerpo a cuerpo. El enemigo estaba irremediablemente atascado en los pasajes estrechos. La formación había perdido su densidad. El hetman dio su última orden. La élite de la mancomunidad de Polonia-Lituania entró en combate. Los húsares alados. Gigantes acorazados en acero sólido sobre enormes caballos de guerra. Sus largas y letales lanzas estaban caladas. La pesada cuña blindada alcanzó una velocidad aterradora. La tierra fría se estremeció ante el impacto brutal. El choque de la caballería pesada contra la infantería es física pura. Una masa enorme atravesó sin piedad las filas otomanas. Los húsares embistieron el flanco de los turcos que avanzaban. Atravesaron la formación como una barra de acero a través de madera podrida. El golpe blindado desmoronó instantáneamente toda la estructura del ataque enemigo. La infantería turca quedó bajo los pesados cascos cerrados. El pánico ciego estalló de inmediato. Un ejército disciplinado se convirtió en una multitud chillona. Nadie pensaba ya en las órdenes estrictas del sultán. Los hombres tiraban sus armas con horror, corrían hacia atrás, se pisoteaban unos a otros en el lodo frío. La cámara de la historia registra el caos absoluto. Un imperio temible se desmoronó por un solo golpe preciso. El triunfo de la táctica militar fría sobre la cantidad irracional fue indiscutible. La campaña se convirtió en un desastre estratégico. Los orgullosos conquistadores retrocedieron vergonzosamente a su campamento. Perdieron para siempre la fe en su mítica invulnerabilidad. Unos enviaron a la gente al matadero por una frase bonita en las crónicas. Otros usaron la caballería pesada para borrar esa frase para siempre. Pero toda victoria tiene su precio. El campamento vitoreaba ruidosamente. Los soldados celebraban haber sobrevivido a ese infierno. Sin embargo, en la tienda de mando principal reinaba un silencio sepulcral. El martillo de acero había cumplido su función, pero la mano del anciano se había debilitado definitivamente. Mientras el ejército celebraba ruidosamente el rechazo del terrible asalto, en la penumbra de la tienda del general se desarrollaba una tragedia muy distinta. El gran comandante perdió su batalla personal. La enfermedad mortal finalmente cobró su deuda. Dejó a los defensores cara a cara con la gélida incertidumbre. El mañana les preparaba una furia helada. Esa incertidumbre gélida cubrió como un sudario espeso la tierra surcada por los proyectiles. El aire dentro de la tienda principal del hetman era pesado, viciado, impregnado por completo del olor a alcanfor, a heridas infectadas y al lento desvanecimiento humano. Los fuertes gritos de victoria se habían apagado hace tiempo tras la lona gruesa, dando paso al ruido monótono del viento otoñal. Jan Karol Chodkiewicz, el hombre de hierro que detuvo la aplanadora imperial, ahora no podía levantar ni su propia mano. Una fiebre maligna lo consumía metódicamente por dentro, convirtiendo su cuerpo antaño poderoso y cubierto de cicatrices en una cáscara frágil y seca. 71 años de guerras continuas, campañas sangrientas y crueles intrigas políticas convergían en una tienda sofocante y mal iluminada, en medio de un campamento sitiado y arado por la artillería. La muerte ya estaba a la cabecera. No llevaba un turbante turco colorido. No blandía un yatagán afilado. Llegó en forma de una fisiología banal y despiadada que, por principio, no respeta los altos rangos militares. Alrededor del estrecho catre de campaña, los oficiales superiores formaban un círculo tenso y cerrado. Sus rostros estaban de un gris terroso por el insomnio crónico y un terror animal mal oculto. Perder al comandante en jefe en el epicentro mismo del asedio más brutal era una sentencia segura. Era el camino directo al pánico inevitable, a la revuelta sangrienta y a la posterior masacre total.
El anciano inhalaba el aire con un silbido ronco. Cada palabra le costaba un tormento increíble, sobrehumano. Su mano temblorosa, cubierta por la pigmentación oscura de la vejez, apretó por última vez la pesada masa dorada de Hetman. Ese pequeño trozo de metal era el símbolo del poder absoluto sobre decenas de miles de vidas condenadas. Lentamente, superando el dolor, se la entregó a Stanislav Lubomirski. Como registró de forma seca y desgarradora un cronista anónimo de aquellos hechos, su espíritu abandonó para siempre la carne atormentada, dejándonos como huérfanos miserables justo en las fauces abiertas de la bestia enfurecida. Los ojos descoloridos del gran Hetman se cerraron para siempre. La pesada noticia se extendió como un rayo por las trincheras sucias e inundadas. Se transmitía en susurros bajos, de parapeto destruido en parapeto, de hoguera humeante en hoguera. En este preciso momento, eres un infante anónimo en la primera línea de defensa. Tus botas rotas están empapadas en el lodo arcilloso y helado. Aprietas hasta el calambre el cañón frío de tu fiel mosquete. Te llega una frase corta, que corta toda esperanza. El viejo ha muerto. Por dentro, todo se desploma al instante. Se te encoge el estómago. El comandante en jefe ha muerto. Mañana los turcos enfurecidos romperán la defensa debilitada y los degollarán a todos sin piedad, sin perdonar a nadie. Miras asustado a tus camaradas agotados. Esperas ver en sus ojos inflamados el reflejo de tu propio pánico creciente. Esperas que ahora alguien sea el primero en tirar su arma pesada y corra gritando. Pero sucede algo completamente distinto, algo que rompe brutalmente todas las leyes conocidas de la psicología militar. El miedo animal no se convierte en el pánico de la huida. El miedo se quema instantáneamente en la fragua de la desesperación absoluta del soldado, dejando tras de sí solo una rabia pura y cristalina como el hielo. La gente deja de susurrar de golpe. El enorme campamento se sumerge rápidamente en un silencio vibrante, verdaderamente aterrador. Los soldados, en silencio y con una metodicidad espantosa, afilan sus sables desafilados contra las piedras mojadas. Limpian con un frenesí maníaco los mecanismos de disparo de sus fusiles. En este silencio denso se esconde la terrible paradoja de la multitud. Cuando desaparece de repente la última esperanza ilusoria de una salvación milagrosa desde arriba, el hombre común se convierte al instante en un lobo peligroso y acorralado. Ya no son mercenarios de la mancomunidad, no cumplen órdenes de un rey lejano, son suicidas voluntarios que no tienen absolutamente nada que perder. La muerte del líder no fue el final esperado, sino un catalizador terrible de locura. Juran mantenerse en esta tierra maldita hasta la última gota de sangre. A la mañana siguiente, gris y sombría, los otomanos quedaron brutalmente asombrados. La enorme maquinaria de guerra imperial esperaba ver el caos total. Esperaba tímidas banderas blancas. Esperaba el pánico bullicioso de la retirada. En su lugar, vieron un muro humano sordo y monolítico, dispuesto a llevarse personalmente al infierno a cualquiera que se atrevere a dar un solo paso al frente. El intento de un nuevo asalto general chocó con una resistencia tan fanática y sorda que hizo estremecer incluso a los veteranos más canosos de las guerras otomanas. Los defensores no solo disparaban con puntería, con una calma gélida y antinatural, macheteaban al enemigo que se acercaba a quemarropa, sin emitir un solo sonido, sin gritos de guerra estruendosos, sin maldiciones agónicas. Solo el golpe sordo y rítmico del acero frío contra los huesos y el crujido húmedo de los cráneos destrozados. El sultán Osman II, en un ataque de impotencia, rompía sus costosos implementos de escritura en su lujosa tienda. Su plan perfecto se hizo añicos una vez más contra una barrera invisible. El gran e invencible imperio volvió a romperse los dientes contra un puñado de sucios harapientos que ya se habían enterrado mentalmente a sí mismos. Como comentó cínicamente pero con precisión extrema, uno de los oficiales europeos supervivientes: es increíblemente fácil matar a quien se aferra desesperadamente a su vida, pero intenta vencer a quien ya se considera sinceramente un muerto. El orgullo deslumbrante del jovencito en el trono chocó contra el fatalismo absoluto del soldado. Unos depositaban ingenuamente sus esperanzas en el oro y los títulos rimbombantes. Otros sacaban fuerzas en silencio del fondo más oscuro de su desesperación. Y fue precisamente esa desesperación la que resultó ser más resistente que el mejor acero de Damasco. Pero la psique humana no es ni de lejos el único recurso en una guerra prolongada.
La rabia ciega permite lograr lo absolutamente imposible en un combate corto, pero es completamente inútil contra la muerte lenta y despiadada de las trincheras. El silencio aterrador en el campamento pronto fue reemplazado por gemidos prolongados. La naturaleza preparaba su propio golpe, mucho más terrible. La agonía del lodo ya llamaba con autoridad a la puerta, trayendo consigo un frío penetrante, la putrefacción biológica y el lento triunfo del agotamiento. Ese lento triunfo del agotamiento no comenzó con una atronadora salva de artillería. Comenzó con la primera gota de lluvia helada. A mediados de octubre de 1621, el cielo gris sobre el Principado de Moldavia finalmente se rompió. Las lluvias interminables y monótonas convirtieron rápidamente el campo de batalla desangrado en un pantano gigante y fangoso. La naturaleza claramente se había cansado de observar la matanza humana sin sentido. Decidió ahogar metódicamente a ambos ejércitos en sus propios desechos. La estrategia militar se dio humildemente ante la supervivencia animal más básica. Los heroicos ataques de caballería cesaron. Los soldados exhaustos ya no se lanzaban a un combate suicida. Intentaban simplemente entrar en calor. El frío calaba hasta los huesos. La espesa arcilla amarilla succionaba ávidamente las botas. En las trincheras profundas había agua helada mezclada con veneno cadavérico y excrementos. Estalló una verdadera catástrofe biológica. Un enemigo invisible y absolutamente silencioso resultó ser 100 veces más aterrador que toda la artillería otomana: la disentería. No distinguía rangos, riqueza ni títulos militares. Cegaba metódicamente a la gente por decenas de miles. Hombres fuertes se consumían por la fiebre, perdiendo líquidos y la razón rápidamente. Se adelgazaban hasta quedar como esqueletos vivientes cubiertos de piel en apenas unos pocos días de tormento. La muerte llegaba en silencio. El hombre simplemente cerraba sus ojos inflamados y se disolvía para siempre en la tierra húmeda. La maquinaria burocrática de la muerte funcionaba a la perfección. Las pérdidas se contaban en cifras monstruosas. Nada de hazañas históricas hermosas, solo el desvanecimiento lento y extremadamente humillante de la carne viva. Estás sentado en el fondo de un foso ablandado por la lluvia. Eres un cipaji otomano de élite, un jinete de una provincia del sur muy rica. Tus costosas ropas de seda se han podrido hace tiempo sobre tus hombros. Tu fiel y veloz caballo de guerra ya no existe. Miras una olla tiznada sobre una hoguera humeante. Allí se cuece lentamente un trozo de cuero duro de caballo y restos de tus propios arreos de piel. El estómago se te encoge constantemente por un calambre agudo y doloroso. A tu lado, tu compañero de armas herido gime en voz baja. Ya no tiene fuerzas ni para espantar a las gordas moscas de los cadáveres de su cara. Masticas lentamente, con esfuerzo, el correaje hervido del caballo. Sabe a tierra de tumba húmeda. Viniste aquí a conquistar un mundo enorme. Ahora, tu único y miserable objetivo es simplemente sobrevivir a esta noche helada. 200.000 bocas hambrientas exigían comida cada día. La logística perfecta de la gigantesca maquinaria imperial se derrumbó por completo. El suministro de provisiones frescas se detuvo totalmente. Los caminos se convirtieron en ciénagas intransitables para las carretas pesadas. El enorme ejército otomano comenzó a devorarse a sí mismo sin piedad. Los infantes de élite peleaban ferozmente a muerte por un puñado de mijo podrido. El gran sultán escuchaba con horror evidente los informes matutinos de sus comandantes. Las cifras de muertos por infecciones intestinales superaron varias veces las bajas directas en combate. El ejército se derretía como la nieve de marzo. La moral estaba rota de forma definitiva e irreversible. Los conquistadores se convirtieron en rehenes de su propia y asombrosa magnitud. La trampa perfecta funcionó de maravilla. Encerró firmemente al peligroso depredador en una jaula y dejó que el frío hiciera todo el trabajo sucio. Mientras en una orilla moría lenta y dolorosamente un gran imperio, en el campamento de tierra de los defensores, la situación no era mucho mejor. Los polacos y los cosacos se habían quedado totalmente sin provisiones. No hubo medicamentos útiles desde el primer día del asedio. La gente también moría por decenas debido a la diarrea sangrienta y la fiebre. Pero lo más aterrador se escondía en los profundos polvorines de artillería. La pólvora se agotó.
El comandante del campamento miraba con resignación el último barril de madera de polvo negro. Eso alcanzaría exactamente para una sola y muy modesta salva de mosquetes. Si el enemigo lanzaba un nuevo ataque general, los defensores tendrían que resistir con palos y con las manos desnudas. La situación parecía absolutamente desesperada. Se requería una solución fuera de lo común. Se requería un ardid de proporciones colosales, y montaron ese gran farol histórico. Los defensores reunieron las últimas migajas de comida de todo el enorme campamento. Sacaron a la vista del enemigo a los pocos cerdos flacos que quedaban. En los altos terraplenes se encendieron hogueras enormes y calientes. Empezó a sonar una música fuerte y provocadora. Hombres exhaustos y mortalmente enfermos comenzaron a cantar alegres canciones de taberna. Asaban la escasa carne de modo que el viento llevara el olor espeso y tentador directamente a las posiciones de los turcos hambrientos. Reían a carcajadas, chocaban ruidosamente sus copas vacías, fingiendo beber vino dulce y caro. Los cosacos organizaban ruidosos bailes de exhibición bajo la mira de los cañones enemigos. Era una burla absoluta y concentrada hacia la muerte. El efecto psicológico de este teatro del absurdo superó todas las expectativas más audaces. Los vigías otomanos observaban esta fiesta de la vida con los ojos hundidos y muy abiertos. Su mente inflamada se negaba a aceptar tal realidad. Ellos morían masivamente de hambre en el lodo congelado. Y esos malditos defensores de las trincheras están de banquete y bailando. Los comandantes en jefe turcos sacaron la única conclusión lógica para ellos. Si el enemigo se divierte tan sinceramente, significa que tiene provisiones de sobra. Significa que continuar el asedio es absolutamente inútil. La columna vertebral moral del gran ejército imperial se partió ruidosamente por la mitad. Nadie quería volver a asaltar a esos locos incomprensibles. La paradoja de la guerra se manifestó en todo su cruel y cínico esplendor. Mientras unos morían lentamente de hambre sentados sobre cofres de oro, otros festejaban con descaro sobre el único barril de pólvora vacío. Pero siempre vence aquel que sabe mentirle mejor a su propia muerte. El sultán Osmán II, con el corazón oprimido, convocó a un consejo de guerra urgente. Los ojos de sus ilustres comandantes estaban completamente vacíos. El ejército ya no tenía fuerzas ni para sostener las armas. Ambos bandos, en su terquedad, habían alcanzado finalmente el punto de un agotamiento biológico absoluto. La sangre ya no corría sobre la tierra empapada, simplemente se había congelado en las venas. Era el momento de envainar las espadas en silencio. Era el momento de las falsas sonrisas diplomáticas. En medio de la espesa niebla, se gestaba una paz hipócrita sobre las cenizas. Esta paz hipócrita no surgió de la fría bruma matutina bajo el estruendo de fanfarrias triunfales. Llegó con el suave crujido de un pergamino costoso. La gran matanza había llegado a un callejón sin salida biológico. Ambos ejércitos colosales se estaban pudriendo en vida. Simplemente no quedaba nadie para pelear. Las espadas se habían mellado definitivamente contra los huesos. Los depósitos de pólvora se vaciaron hasta el último grano. Los estómagos, contraídos por los calambres, se pegaban a la columna vertebral. En la mañana del 9 de octubre de 1621, las hostilidades cesaron. Los generales de ambos bandos caminaban con asco, esquivando los cadáveres hinchados de sus propios soldados. Se dirigían hacia la carpa blanca de las negociaciones. Los que ayer eran enemigos a muerte, ahora se sonreían con tensión. La política siempre empieza a hablar cuando los cañones se les acaban las balas. El cinismo diplomático funcionaba con la precisión impecable de un reloj. Los embajadores se sentaban con arrogancia tras una maciza mesa de roble. Se ofrecían cortésmente café cargado y manjares turcos. Tras las finas paredes de seda de la carpa, miles de hombres mutilados aullaban en silencio por un dolor insoportable. Adentro, en cambio, reinaba una refinada charla de salón. Las condiciones del tratado de paz se discutían con la gélida calma de los mercaderes. Nada de concesiones territoriales globales, nada de indemnizaciones monetarias colosales. La enorme maquinaria bélica otomana y el ejército unido de la mancomunidad de Polonia-Lituania simplemente sellaron un lúgubre statu quo. Las fronteras permanecieron absolutamente intactas. El río Dniester siguió siendo el límite silencioso entre dos mundos. Casi 100.000 vidas humanas fueron desperdiciadas en el fango por el simple hecho de volver al punto de partida.
el mayor error matemático del siglo XVII. Imagínate en el lugar de un joven escribano de la embajada polaca. Tus dedos delgados y entumecidos aprietan nerviosamente una frágil pluma de ganso. Vas trazando con cuidado, letra por letra, las floridas palabras en latín sobre el papel grueso. Cada línea de este documento está empapada de la sangre caliente de tus camaradas caídos. Escuchas claramente la risa falsa y aterciopelada del visir turco. Ves como tu comandante canoso asiente con servilismo. Sientes náuseas físicas ante esta patética farsa teatral. Pero estás obligado a seguir escribiendo en silencio. Tu caligrafía impecable se valora ahora mucho más que el honor de un oficial. Registras obedientemente en el papel una gran mentira histórica. En este preciso momento, estás ayudando a gobernantes cobardes a legalizar su propia y monstruosa incompetencia. La tinta negra cae sobre el pergamino blanco como la ceniza fría de las aldeas reducidas a escombros. Se ha puesto el último punto. El documento ha sido firmado solemnemente. Los pesados sellos de lacre con los escudos de armas han quedado grabados a fuego en el papel. Y entonces ocurre algo asombrosamente repugnante. La ficción diplomática de papel se transforma instantáneamente en ruidosa propaganda estatal. En cuanto la tinta se seca, ambos bandos, agotados hasta la médula, se proclaman de inmediato como grandes vencedores. El error del soberano se disfraza de un genial cálculo táctico. Mensajeros veloces con noticias alegres galopan a toda prisa hacia Varsovia. Otros correos a caballo cabalgan desesperadamente hacia el sur. El sultán Osman II informa con orgullo a su corte cegada sobre un triunfo increíble. Declara con arrogancia que les ha dado una lección brutal a los cobardes europeos. Mientras tanto, los comisionados polacos también informan con entusiasmo sobre la brillante defensa de la cristiandad. La mentira descarada se propaga por el continente con la velocidad de un incendio forestal. Detrás de esta hermosa cortina de declaraciones pomposas, comienza una huida apresurada, casi frenética. Los campamentos militares se levantan con una rapidez indecente y aterradora. Nadie quiere quedarse en este maldito pedazo de tierra ni un minuto más. Los soldados abandonan sin remordimiento sus armas blancas quebradas. Dejan los pesados cañones hundidos en el fango viscoso. Les importa un bledo el equipo del Estado. Las legiones que ayer eran deslumbrantes se alejan sigilosamente del campo de la muerte. Caminan con pesadez por los caminos embarrados, como una jauría de perros apaleados y gimientes. Un silencio sepulcral desciende lentamente sobre la tierra de Jotín, acribillada por profundos cráteres. Solo cientos de cuervos negros, con graznidos roncos y alegres, se lanzan en picadas sobre los cuerpos abandonados en las trincheras. Estas aves son los únicos beneficiarios reales de esta campaña sin sentido que acaba de terminar. Unos firmaban la paz con frialdad para mantener una corona tambaleante. Otros ponían sellos de colores a toda prisa solo para conservar la cabeza. Pero ningún papel será capaz jamás de resucitar a los hombres triturados hasta convertirlos en polvo. Este compromiso cocinado a las apuradas no fue en absoluto el fin de una larga guerra. Fue solo un intermedio corto y engañoso antes de una catástrofe auténtica y devoradora. Los influyentes diplomáticos se estrecharon la mano secamente y se marcharon de inmediato en direcciones opuestas. Dejaron atrás, con total despreocupación, una enorme úlcera podrida en el cuerpo de la vieja Europa. Pensaron ingenuamente que habían engañado con astucia a la propia historia imparcial. Pero el proceso histórico no perdona estos trucos de oficina baratos. La ira de los soldados engañados siempre regresa como un boomerang afilado hacia sus comandantes. El difícil regreso a la capital le preparaba al soberano engreído una sorpresa terrible y sangrienta. El triunfo diplomático en el papel se estaba trenzando rápidamente para formar una soga apretada para el reformador. Ese lazo para el joven reformador empezó a cerrarse temprano. Le apretaba el cuello mucho antes de que el ejército regresara. El sultán Osman II entraba en Estambul. Los pregoneros comprados lanzaban gritos de alegría falsos. Los estandartes costosos se mecían perezosamente al viento. Los arneses de oro de los caballos brillaban cegadoramente bajo el sol. Los cronistas oficiales se ahogaban en un entusiasmo de rutina. Registraban con esmero la victoria inventada sobre los infieles. Pero las calles de la enorme ciudad callaban. La vieja capital
Sabía distinguir perfectamente un triunfo real de una derrota maquillada. El gran ejército regresó siendo otro. Estaba diezmado, andrajoso e increíblemente furioso. Los genízaros de élite marchaban sobre el empedrado sin orgullo. Caminaban con la desfachatez cínica de los bandidos. Esta multitud armada conocía con exactitud la debilidad crítica de su señor. Y el joven monarca también lo entendía todo perfectamente. En los frescos salones de mármol del palacio, el aire era insoportablemente denso. El joven, en una furia impotente, recorría los pasillos vacíos. El lodo de Jotín había borrado para siempre el baño de oro de sus ambiciones imperiales. Había visto con sus propios ojos la cobardía absoluta de sus tropas. Los tan elogiados veteranos huían despavoridos ante los disparos de simples campesinos. Se negaban descaradamente a ir al ataque frontal. Exigían con amenazas un sueldo doble por el más mínimo esfuerzo. El sistema militar se había podrido completamente desde adentro. El enorme ejército se había convertido en un monstruo voraz e incontrolable. Este monstruo succionaba con avidez el último dinero de las arcas del Estado. Dictaba abiertamente sus condiciones insolentes al alto trono. La conclusión era obvia. Solo había una forma de salvar al imperio que se hundía lentamente. Era necesario exterminar de raíz a este ejército rebelde. Nace un plan de una audacia histórica sin precedentes. El gobernante de 19 años planea una reforma radical y muy sangrienta. Decide firmemente reunir en secreto tropas completamente nuevas. Serán hombres leales de las provincias lejanas. Para despistar, se inventa un pretexto piadoso ideal. El sultán anuncia públicamente una gran peregrinación. Supuestamente se dispone a visitar los lugares sagrados de la Meca. Bajo la cobertura de este viaje a gran escala, planea abandonar la capital. Allí, armará con calma nuevos regimientos leales. Y luego regresará en una misión punitiva. Reducirá a los insolentes genízaros a polvo sangriento. El plan requiere un silencio absoluto, de tumba. Pero en los palacios, los secretos viven muy poco tiempo. Espías experimentados siempre acechan tras cada puerta tallada. La información se filtra rápidamente a los cuarteles. Los rumores se propagan más rápido que cualquier peste. La conspiración secreta del gobernante ha sido totalmente descubierta. La reacción de la multitud armada es fulminante y demoledora. A mediados de mayo de 1622, las guarniciones de Estambul se sublevan. Los cuarteles estallan en un motín furioso e incontrolable. Decenas de miles de soldados enfurecidos se vuelcan a las calles estrechas. El aire vibra con maldiciones ensordecedoras. El golpe sordo de las botas pesadas presagia la catástrofe. Ya no son los siervos sumisos del Estado. Son una jauría salvaje e incontrolable de depredadores resentidos. Han olido el miedo de su amo. La paranoia palaciega se transforma instantáneamente en una anarquía militar total. El aura sagrada de la inviolabilidad absoluta del monarca se evapora sin dejar rastro. La enorme multitud rugiente aplasta con facilidad a la débil guardia del palacio. Las puertas de hierro de los aposentos internos saltan de sus pesadas bisagras. En este momento fatídico, tú estás ante las puertas. Eres un guardia de palacio común y experimentado. Tu mano aprieta espasmódicamente una alabarda larga y afilada. Tu espalda está pegada contra la fría pared de mármol. Directamente hacia ti avanza una pared sólida de rostros deformados. Ves claramente en sus ojos una locura primitiva. Estos hombres están rompiendo en este preciso instante la ley fundamental del imperio. Alzan abiertamente sus armas contra la sombra terrenal del mismísimo Dios. El terror animal paraliza por completo tus músculos cansados. Eres plenamente consciente de tu perdición. Un solo movimiento en falso te costará la vida de inmediato. Bajas sumisamente tu arma brillante hacia el suelo decorado. Retrocedes cobardemente hacia la sombra salvadora. La multitud enfurecida irrumpe sin obstáculos en el Sancta Sanctorum. Tu tan cacareada lealtad al trono resulta ser una mentira vulgar. Al joven soberano de medio mundo lo sacan a rastras de su refugio seguro. El gran gobernante ahora se revuelca patéticamente en el polvo gris. Le echan sobre los hombros frágiles un sucio capote de soldado. Lo suben a la fuerza a un rocín flaco que cojea ostensiblemente. La multitud lo arrea con burlas por las calles de su propia capital. Los simples vendedores callejeros se ríen abiertamente en su cara.
Los que antes eran visires leales esconden la mirada con miedo. Es una ejecución pública, refinada y cruel, de su estatus divino. La arrogancia imperial ha sido pisoteada para siempre por las pesadas botas militares. Al joven humillado lo llevan a una prisión sombría. Es el famoso castillo de Yedicule. Sus gruesos muros de piedra recuerdan los estertores de muerte de muchos prisioneros poderosos. El camino hacia allá significa el fin absoluto e irrevocable. La celda oscura y húmeda apesta a un moho de tumba que se ha quedado impregnado. Aquí nunca penetra la cálida luz del sol. La pesada puerta de hierro se abre con un chirrido. Entran en silencio 4 hombres muy robustos. Tienen los ojos absolutamente vacíos e inexpresivos de los verdugos profesionales. En sus manos rudas sostienen tensa una cuerda de seda. Nada de hermosas últimas palabras. Nada de nobles despedidas históricas. Solo una lucha agónica y extremadamente humillante. Los golpes sordos del cuerpo joven contra el frío suelo de piedra. Los intentos espasmódicos de unas manos débiles por romper el agarre mortal. El engranaje despiadado para eliminar a los indeseables funciona sin un solo fallo. La cuerda fina se clava en la garganta con un crujido seco. Los ojos del reformador frustrado se vuelven vidriosos para siempre en la oscuridad del calabozo. La ironía macabra y paradójica del destino cierra por completo su círculo. El gobernante enviaba a la ligera a cientos de miles de hombres anónimos a morir. Se pudrían en trincheras heladas de una tierra lejana y extraña. Y ahora, él mismo se asfixia vergonzosamente en una celda mugrienta. Es asesinado brutalmente a manos de sus propios soldados amotinados. El golpe de Estado se ha consumado con una facilidad aterradora. La multitud festeja ruidosamente en las plazas. La gente cree ingenuamente en el regreso de la tan ansiada estabilidad. No son conscientes en absoluto de la verdadera magnitud del crimen cometido. Unos destruyeron con saña el orden secular por un poder momentáneo. Otros aplaudieron con alegría la caída sangrienta del viejo régimen. Pero nadie prestó atención a lo principal. Los cimientos del gran imperio se llenaron de grietas profundas y mortales. Este asesinato no terminó en absoluto con la aguda crisis política. Puso en marcha un proceso implacable de una putrefacción muy larga. Este proceso implacable de larga putrefacción no comenzó en las fronteras lejanas. Arrancó directamente en el corazón frío de la capital. El estrangulamiento del joven gobernante en un sótano húmedo rompió para siempre la columna vertebral invisible del gran imperio. El temor sagrado ante el alto trono desapareció sin dejar rastro. Los genízaros mutaron rápidamente. La élite, que alguna vez infundió un terror animal en medio mundo, se degradó hasta quedar irreconocible. Ya no querían morir. La lluvia de plomo de países extraños ya no los atraía. Las trincheras congeladas los asustaban más que cualquier ira del sultán. Los guerreros intrépidos de ayer se dieron cuenta de repente de una verdad mucho más cómoda. ¿Para qué derramar sangre por la efímera grandeza del Estado? Es mucho más fácil simplemente poner un cuchillo curvo en la garganta del siguiente monarca débil. La guardia de élite se convirtió en pocos meses en un brutal cártel mafioso. Se transformaron en extorsionadores descarados, con lujosos turbantes de seda. Nombraban a los grandes visires de forma abierta y cínica. Vaciaban el tesoro público sin remordimientos. Derrocaban a los gobernantes incómodos con una facilidad increíble. El vendedor callejero limpia con gran esfuerzo el polvo de su mostrador sucio. Los pesados yataganes de combate se desafilaron definitivamente por el largo ocio. La disciplina militar de hierro se disolvió en el vino dulce. Pereció en las interminables intrigas palaciegas. El impulso ofensivo de la colosal maquinaria otomana se detuvo para siempre. Durante siglos, el ejército había expandido las fronteras del imperio como una aplanadora de acero implacable. Ahora, esa fuerza temible tenía un miedo pánico de abandonar los cálidos cuarteles de la capital. El miedo al nuevo lodo de las trincheras paralizó a los generales. El horror ante el denso fuego cruzado quemó los restos de la antigua valentía. La carnicería sangrienta de Jotín les causó a los invasores un trauma psicológico profundo y completamente incurable. El imperio todavía parecía verdaderamente gigantesco en los mapas de papel pintados. Por inercia, seguía recaudando impuestos insoportables de los pueblos conquistados. Pero dentro de ese cuerpo político gigante, los insaciables gusanos necrófagos ya trabajaban a toda marcha. El mecanismo militar dejó de funcionar por completo para la conquista externa. Empezó a funcionar exclusivamente para mantener su propio poder saciado y parasitario. La bestia empezó a devorar su propia cola con avidez.
Mientras tanto, Europa se embriagaba con este nuevo olor a debilidad imperial. Los rumores fidedignos sobre el motín militar tuvieron el efecto de un barril de pólvora al estallar. Durante largas décadas, los monarcas ilustrados temblaban ante la sola mención de la amenaza turca que se avecinaba. Pagaban puntualmente un humillante tributo en oro. Se escondían cobardemente tras los altos muros de piedra de sus castillos. Y de repente, todo cambió radicalmente. La tierra moldava, removida y pestilente, le dio al occidente ocioso el recurso más valioso de cualquier guerra. Le regaló esperanza. Jotín demostró claramente un teorema extremadamente simple, pero increíblemente importante. Al monstruo otomano invencible se le puede detener en seco. Es totalmente posible romperle los colmillos. Se le puede obligar a ahogarse en su propia sangre negra. Estás sentado en un profundo sillón de cuero. Eres un embajador veneciano viejo y extremadamente cansado. Tus dedos secos acarician pensativamente un informe secreto reciente llegado de Estambul. Recuerdas perfectamente los antiguos tiempos terribles. Los visires arrogantes te obligaban a estar de rodillas durante horas como señal de sumisión absoluta. Recuerdas el miedo animal y pegajoso ante cada leva primaveral del ejército ajeno. Y ahora lees las líneas secas de tus agentes. Los guardias saquean abiertamente los palacios ricos de sus propios comandantes. En tus labios delgados juega una mueca fría y máximamente cínica. Tomas lentamente la pluma afilada. Escribes un despacho a tu soberano. La enfermedad mortal ha afectado definitivamente la mente de la bestia oriental. Las garras aún están afiladas, pero una ceguera gris ya nubla sus ojos turbios. Tú mismo registras el principio del fin de la mayor amenaza continental. El tiempo de la sumisión ciega y humillante se ha ido para no volver. La invencibilidad de la sublime puerta resultó ser un farol grandioso. Este farol se desmoronó con estrépito ante el choque brutal con la terquedad fanática de unos condenados a muerte. La época de la defensa desesperada y sorda terminó. Lentamente, pero con paso firme, llegaba la época de los buitres despiadados. 38 días de un infierno helado continuo. 38 jornadas de una pesadilla biológica absoluta con el agua hasta las rodillas entre entrañas humanas en descomposición. Un instante totalmente patético para los estrictos estándares de la historia. Pero fue precisamente ese instante el que reescribió por completo la geopolítica del continente para los siglos venideros. Las sucias trincheras de tierra se convirtieron en los cimientos ocultos del futuro. Sobre ellos crecerían más tarde las derrotas grandiosas y demoledoras de las armas turcas. El ariete imperial dio marcha atrás bruscamente con un chirrido. La pequeña grieta a orillas del río caudaloso se expandiría ahora de forma implacable. Se arrastraría como una serpiente venenosa a través de muchas décadas. Se convertiría inevitablemente en un abismo negro y bostezante justo bajo las altas murallas de Viena. Sería allí donde los restos de la maquinaria militar otomana serían finalmente aplastados por los pesados cascos cerrados de la fresca caballería europea. Otra placa tectónica de la historia humana se movió sordamente de su punto muerto. El mecanismo de la desintegración global fue activado sin vuelta atrás. Cientos de miles de vidas humanas se quemaron sin sentido en la caldera de las ambiciones ajenas. Los simples campesinos fueron solo un lubricante sangriento y barato para este cambio. Unos levantaban muros inexpugnables por la ilusión del control. Otros llevaban legiones a una muerte segura por una línea en una crónica. La historia simplemente pasó por encima de sus fosas comunes poco profundas con indiferencia. Demostró una vez más la absoluta insignificancia de la voluntad humana ante la ley ciega de la decadencia. Todo gran estado se ahoga algún día en su propia codicia. Jotín se convirtió en el espejo espacial ideal. El imperio decadente vio allí por primera vez su rostro verdadero e infinitamente deforme. ¿Qué es más aterrador para ustedes? ¿Vivir una vida larga y absolutamente segura de rodillas ante un monstruo que dicta sus reglas? ¿O pudrirse vivo conscientemente en una trinchera helada, solo para permitir que sus bisnietos finalmente dejen de tenerle miedo a la oscuridad?